Hoy hablamos entonces acerca del regreso de aquel leproso. Vamos a ir a nuestra Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Dice así la palabra de mi Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id a mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿En dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, te damos por este precioso pasaje de tu palabra. Ayúdanos y danos, Señor, la gracia y el entendimiento para poder completar la obra que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. En la Biblia, hermano, encontramos historias, acontecimientos y figuras que ilustran de forma maravillosa las cosas espirituales. Pero eso no nos da pauta para espiritualizar lo que no es espiritualizado. Veamos. El vino es símbolo del Espíritu Santo, o por lo menos así lo creemos. Y el aceite lo relacionamos con la unción. El pan con la palabra de vida. Cuando hablamos de bautizo, ¿qué pensamos? El agua. El color blanco, eso es puro. El color negro, tristeza. En este caso, lo que vamos a hablar hoy, la lepra viene siendo un símbolo o figura del pecado. Algo que trastorna nuestra vida, trastoca nuestra integridad y muchas veces nos aleja de lo que nuestro Dios quiere para nosotros. La lepra, hermano, era la enfermedad más temida del mundo antiguo. Tremendo problema el contagio de esta enfermedad. Y se consideraba al leproso la persona más impura que podía existir. No había nadie más impuro que un leproso. Se consideraba rebelde y repugnante. ¿Se lo puede imaginar usted? Es que se creía que la lepra era el castigo por haber cometido algún terrible pecado. Ahora, imagínense hoy día que por cada pecado que cometemos se nos empezara a caer un pedacito de carne pensando que es lepra. ¿Cómo estaríamos algunos, hermano? Huesudos. La pura calaca. Y fíjense, hermano, que se creía entonces que la lepra era resultado de un pecado muy grande y llegó a ser así el tipo de pecado más dramático en la mente de las personas. Ay, Dios, hermano. Es que no se conocía cura para la lepra. No había.
Se creía que solo Dios era suficientemente poderoso para curarla. Por eso, al limpiar Jesús al leproso, estaba demostrando que era realmente Dios, que es Dios y que seguirá siendo Dios. Él tenía y tiene el poder de limpiar al más impuro. Cuando usted se sienta que no hay nada que lo pueda limpiar, Dios lo puede limpiar, ¿no? Amén. Mejor que un car wash. Sí, mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque a Él no le importa, hermano, no le importa cuán terrible es su impureza. No le importa cuán grande es el pecado. Si usted me acompaña a Marcos capítulo 1, de los versículos 40 al 45, está la historia de otro o de un leproso. Pero esta historia, hermano, tiene algo especial, porque se manifiesta el poder de Dios aún sobre los preceptos del hombre. Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso, ahora solo es uno. Dice, rogándole e hincada la rodilla. ¿Qué le dice esto, hermano? Que posiblemente la otra ya no la tenía. Posiblemente ya solo una pierna iba arrastrándose delante de Jesús y rogándole le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Yo le pregunto, ¿por qué no le pidió que le perdonara pecados? ¿Por qué no le dijo perdona mis ofensas? Sino le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el estar limpio significa estar sin pecado. Por eso. Y pedir perdón de pecado muchas veces no significa limpieza. ¿Verdad? Dice ahí, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano e hizo 3 actos que estaban literalmente prohibidos en ese entonces. Dice, le tocó, le dijo y lo limpió. O sea, lo tocó, le habló y lo hizo sano. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Si me regalan un poco de agua, por favor. Entonces este leproso, hermano, llega con Jesús y él sabía que no podía hablarle. Nos cuenta Flavio Josefo en alguno de sus libros, que quizás algunos de ustedes ya lo leyeron, que el leproso debía ir con una campanita al cuello y gritar en las esquinas: soy impuro. O se cubría la cara, creo que era, ¿no? La campanita, sí, la campanita. Cuando la gente escuchaba la campanita, ¿qué es lo que decía un leproso? Ni salgan. Ni salgan. Y hoy la campanita para muchos son los cobradores. Decirle que no estoy. Dice mi papá que no está. Gracias, hermano, tan linda. Dios la bendiga. Dice mi mamá que no está, que venga más tarde. Ahora, así como hay características de las personas sanas, también hay características de la gente que está en pecado. Y la lepra, como lo estamos usando hoy como un símbolo, tiene sus características. ¿Sabe una cosa? La lepra era muy, oiga bien, muy hereditaria. Se heredaba. Qué gacho, ¿verdad, hermano? Si aún ¿cómo se llama lo de la, y de veras, lo del azúcar ya no existe? ¿Cómo se llama la enfermedad de la azúcar? Alguien le había hecho el favor y le había transmitido esta enfermedad. Y
Y si el leproso, por algún azar del destino, llegaba a tener hijos, estos sin duda iban a nacer infectados. No había de otro. Entonces, esto significa que el hombre es pecador porque alguien lo infectó, ¿no? Cuando nacemos con naturaleza pecaminosa. Es que el pecado también es hereditario. Se hereda. Que no le guste. Y aunque no diga amén, ¿cierto? Se hereda. Y empieza a venir a nuestra vida, hermano, un montón de situaciones, deudas, problemas en la casa, problemas en el trabajo, enfermedades, y preguntamos, ¿y por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿y por qué? Si yo hago lo otro, y es que está infectado, hermano. Nos infectamos y muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que estamos haciendo bien o que somos tan buenos que no nos vamos a infectar nunca. Por eso siempre existirán 3 clases de personas en su vida. Escuche esto. 3 clases de personas en su vida. Una, las que lo apoyaron y lo apoyan en momentos difíciles. 2, las que lo abandonan en momentos difíciles. Y 3, las personas que lo llevaron a esa situación difícil. Tengan cuidado. ¿Con quién se relaciona? Podemos evitar contagiarnos, hermano. No solo de la lepra, también del pecado. Pecado que a veces ni siquiera es de nosotros. Pecados que el Señor nos perdonó hace 20 años, hermano. Y usted sigue pidiendo perdón porque se robó, o porque se encontró algo y no lo quiso dar, o porque mintió. Si Dios ya se lo perdonó, hermano, ¿quién es usted para no perdonarse usted mismo? ¿Me explico, hermano? Y esos son focos de lepra, porque mira, si uno lo quita y lo tira al suelo, y nosotros vamos y lo recogemos y otra vez para la espalda a seguir cargando pecados que ya fueron perdonados. Pecados que ya no tendrían razón de ser, de estar en nuestra existencia. ¿Para qué? ¿Por qué? Fíjense que la lepra es una enfermedad que se desarrolla lenta y muy paulatinamente. Despacio. Pero desfigura al enfermo. Lo desfigura, causa hinchazón, blanquea el cabello, destruye el cuerpo lentamente. Lentamente le va carcomiendo. No pueden hablar con claridad. Les cuesta. Es que, ¿sabe una cosa, hermano? El pecado desfigura la imagen de Dios. Y mira, hermano, el leproso se convierte en una pizza gigante viviente. Todo despedazado. Que le gusta la pizza, ya sabe. Ni vayan a almorzar pizza ahora. Pero es de jamón. El pecado desfigura, trastoca la imagen que Dios puso en usted. Es que usted es imagen, espero, hermano, que seamos imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe qué más hace la lepra? Insensibiliza el tacto. La gente ya no siente. Y esto va gradualmente, hermano, hasta que no sienten dolor, no sienten calor, no sienten frío, ya no sienten nada. Absolutamente nada. Entonces, los miembros del cuerpo empiezan a desprenderse. Así trabaja la lepra. Así trabaja el pecado también. Exactamente igual trabaja el pecado, de la misma manera. Y saben, algunas veces, hermano, esta enfermedad golpea nuestra vida sin darnos cuenta. Y vemos la destrucción de hogares, la destrucción de vidas. ¿Cuánta gente este año ha volteado su voluntad por el suicidio? ¿Cuántas? ¿Cuántas, hermano? ¿Y sabe qué es lo más triste? No hacemos nada. Por ahí dicen que los celos no es el resultado de la falta de confianza, sino los celos es el resultado de la inseguridad. Entonces hay que echarle la culpa al gobierno por la inseguridad.
Por eso somos heridos. Hermano, no le busquemos respuesta a algo que no la tiene. El pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a las personas, les borra la conciencia. Ya no sienten aquello de ¿por qué lo hice? Le voy a pedir perdón. Ya no hay nada de eso. Porque la lepra se lo carcome al punto que deja de sentir dolor producto del sufrimiento. Ya no se siente, ya no. Se acostumbra la persona a vivir en medio del caos. Es un modo de vida. Y se acostumbra tanto, hermano, que cuando menos lo espera y sin percatarse de la situación, empieza a desmoronarse su vida justo delante de él. Precisamente delante de él. Y cuando se viene a dar cuenta, es porque su matrimonio ya se deshizo. Ya no existe. Sus hijos están en las pandillas o en la cárcel. Él mismo puede estar hundido en vicios, enfermo en su casa. Hay enfermedades que van destruyendo lentamente. Cirrosis, cáncer, sida. Pero la enfermedad más temible es el pecado, hermano, porque esa toca su alma. ¿Sabe? La lepra separa al infectado de sus seres queridos. El pecado separa, mire, disuelve familias. En aquel tiempo los leprosos eran separados de familia, de amigos, de parejas, de sus compañeros, y eran confinados a lugares alejados, en cuevas. Los iban a meter ahí que se murieran de hambre o de inanición. Ahí los dejaron abandonados. Era literalmente desterrado de su patria, separado de la sociedad, tanto terrenal como espiritualmente. ¿Ya se imagina usted a una persona con lepra en aquel momento, en aquel entonces? El trato que recibía. Todo el tiempo que la llaga estuviese en la persona, esa se consideraba inmunda, sucia, repugnante. Vamos a Levítico capítulo 13, por favor. Levítico capítulo 13, versículo 46. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Pero no solo eso, será impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Ya no lo queremos acá. Puchi, que se vaya. No se le permitía vivir en ninguna sociedad, hermano. Su morada debía ser las puertas de la ciudad, de las puertas de la ciudad para afuera. Ahí lo que quisiera. Pero adentro no. Se le tenía asco a esta persona. Se consideraba a leproso impuro física y espiritualmente. No debía acercarse a menos de 2 metros, imagínense, de cualquier persona, incluyendo a los miembros de su familia. Y como les dije, debía anunciar su enfermedad en las esquinas. Soy impuro o inmundo, impuro decía. Soy impuro. Tocando la campanita. Qué triste, ¿verdad? Inmundo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, hermano. Inmundo, soy inmundo. Entonces el enfermo era separado de la sociedad. ¿Por qué? Porque se le consideraba literalmente muerto en vida. Feo, ¿verdad? Muerto en vida. Fíjense que hace algunos años mi papá
estaba un problema en su estómago, como en el 80 y tantos. Y fuimos donde el doctor. Y el doctor me llamó a nosotros y siempre nos saludábamos y toda la cosa, pero ese día me dio la mano de una forma diferente. Entonces yo dije, me quiere decir algo. Vine a dejar a mi papá a la casa y regresé con él y me dijo, pensé que no me habías entendido. El doctor Jorge Marlof, siéntate, me sentó y me dijo, mira, tu papá tiene cáncer y le quedan 3 meses. ¿Qué? ¿Así? Murió en 15 días, ni siquiera los 3 meses. ¿Cómo se lo decía yo a la mamá? ¿Anda? Sí. ¿Cómo se lo decía, hermanos? Y empecé, mira, a pensar y a pensar, ¿cómo le digo a mi mamá que mi papá tiene cáncer y le quedan 3 meses? Y un día tuve que hacerlo, tuve que decirse. Y yo lo empecé a ver así, mi hermano, muerto en vida. Y mi esposa sabe que es verdad eso. Ella sabe que yo le dije a mi mamá que entrara a la sala y le dije, así, también como le dijeron a mí, mira mamá, lo que te voy a decir es muy duro, pero que el hombre tiene cáncer. No había otra manera de decir. Y cuando el Señor me puso este mensaje, yo escribía esto, decía, igual a mi papá, muerto en vida. Él ya no se movió, ya no se levantó de la cama, nada. Murió en mis brazos, mi esposa sabe que es verdad, y el día que murió fue la primera y la última vez que me dijo, te quiero mucho. Nunca me lo había dicho, y ese día me lo dijo. Y yo le dije, me quiero ir contigo, no me dejó. No me dejó. Pero estaba muerto en vida. El enfermo de ese entonces debía vestirse de una forma que lo identificara como enfermo de lepra. Y ese manto, además de la campanita, era la señal que indicaba que aquella persona pertenecía a los muertos. A los muertos, no a los vivos, a los muertos. Cualquiera pues que vestía esa túnica era una persona muerta en vida. Ya se sabía que tenía lepra y que se iba a morir, se iba a petatear. En ocasiones, hermano, venía por la desobediencia a Dios. Los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento. Era su deber expulsar y readmitir al leproso. Oigan, y como dije antes, el leproso tenía que anunciar su condición. Cuando se acercaban a él, soy leproso, soy leproso. Y el leproso, en quien hubiese llaga, en quien hubiese vestidos rasgados y su cabeza descubierta, debía pregonar, soy inmundo. Levítico 13:45 dice, justo lo que me decía el hermano Eric, que bueno que ya regresó de su viaje, en paz y bendición, eso es muy bueno. Bienvenido de nuevo. Dice Levítico 13:45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará. ¿Qué dice ahí, hermano? Ok, pero ¿cómo lo dice? Soy inmundo, soy inmundo. ¿O hay algún signo ahí que nos denote algo además? Hay signos de admiración, ¿verdad? Inmundo, soy inmundo o impuro, que por acaso lo mismo. Ahora comparemos, hermano, el pecador en su manera de vestir, en su forma de hablar, se denuncia que está infectado
Amén. Sí, hermano. Es que muchos estamos en la iglesia y al salir de aquí, allá en la puerta nos quitamos la máscara y dejamos aquí y ya salimos como lo peor. Siempre que se acerca a alguien contaminado con pecado, en una sola manera de hablar, hermano, comunican lo infectados que están. Con una sola palabra, con un solo pensamiento, con una sola acción. No hay necesidad que digan soy pecado. No hay necesidad muchas veces. ¿Saben una cosa? Los judíos y samaritanos no se llevaban, sin embargo, en la enfermedad se unieron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente la miseria une a las personas. ¿Sí o no? Y cuando hay plata, hermano, nos separan. Porque ya tenemos un sueldo medio regular, ya nos queremos más que los demás. Pero en la miseria todos están unidos. Le digo algo más, la lepra, hermano, es incurable. Hasta hoy, la lepra sigue siendo incurable. No sé si habrá algo. Yo sabía que había un tratamiento, no sé. A ver. Pero lo que sí es seguro es que solo Dios tiene el poder para curar esta enfermedad. Amén. Solo Él, hermano. Al leproso se le considera contaminado, sin remedio, sin esperanza de curación. Es fatal. Esta enfermedad es fatal. Y un gran sufrimiento precede a una muerte segura. Dolor. Y yo eso le agradezco a Dios, que mi papá se fue sin dolor. Nunca se quejó que le dolía. Y tuve otra experiencia. Yo iba a visitar a un amigo, y cuando llegué me dijo, mi papá está muriendo. Lo mismo, cáncer en el estómago creo que era. Él fue magistrado de la Corte Suprema. Y me dijo, si vas a entrar, vas a escuchar. Y yo estaba en la puerta de la calle. Hasta ahí oía los gritos del hombre, retorciéndose del dolor por el cáncer. Es una enfermedad terrible, hermanos. Hay un gran sufrimiento. La gente que padece de lepra. En ese contexto, hermano, la vida del pecador es sufrimiento y luego morirse antes que se dé tiempo. Eclesiastés 7:17, por favor, acompáñenme. Es que sabe una cosa, el pecador necio muere antes de tiempo, hermano, por necio. Eclesiastés 7:17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Estás necio, pues? Va. Cállate. Cállate. No hables lo que no tienes que hablar. Ahora, aquí hubo un encuentro con Jesús. Imagine la angustia, imagine usted el quebranto de corazón de los leprosos. Totalmente separados de la familia, de amigos, de la sociedad. Imagine el dolor emocional, el dolor mental, sin tocar el espiritual, hermano. Cuando se percataron que Jesús iba a llegar a la ciudad, cuando escucharon, se apresuraron a gritarle de lejos. Jesús, es que no podían, hermano, no podían acercarse a él por su enfermedad. Además era ilegal. Y comienzan a gritar de lejos a Jesús. Con todo y su débil voz, pedían a Jesús que lo sanara. Esto me recuerda a la vida del grito de Bartimeo. Se recuerda del ciego, del camino, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿Y Jesús qué hace? Los manda al templo. Van a la iglesia. Van a la iglesia.
Y en el camino, dice la palabra de Dios, su palabra, que comenzaron a ser limpios. Ni cuenta se dieron. Ni cuenta se fijaron. ¿Sabe qué pasa? Que el 90% se olvidó que habían sido sanados. De los 10, 9 fueron sanados y no se dieron cuenta a qué hora fueron sanados, a qué hora fueron limpiados de esta enfermedad. Al ser sanos, hermano, corren a sus hogares y van con sus familias. Se les olvidó quién había hecho posible aquella sanidad. Lo primero que hicieron fue ir donde la esposa, ir donde los amigos, ir donde los hijos. Miren, estoy libre, limpio. La ingratitud, hermano, es una característica natural en todos los seres humanos. Se tiene la tendencia a olvidar los favores recibidos. A estos 9 se les fue la orquesta, se les olvidó quién y cómo habían sido hechos limpios. Por eso, hermano, el Señor dijo a Israel en Deuteronomio 6:10: cuando entres a la tierra que yo, oiga bien, que yo te daré, y luego que comas y te sacies, cuídate, dice el Señor, no lo digo yo, ahí está en la Biblia, Deuteronomio 6:10 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Punto. No es una opción. No hay de otra. No tenemos de otra. Acuérdate de Jehová. Por eso, hermano, David se recordaba a sí mismo y a su propia alma. Dice: bendice alma mía a Jehová. Si dice eso, no dice. ¿Y qué más dice? Y no olvides ninguno de sus favores o beneficios. Hermano, ser ingrato con los hombres es de lamentarse, pero más lo es olvidarse de los beneficios recibidos de parte de Dios. ¿Ya se vio hoy? ¿O no se ha visto? Dice, está completo. Muchos, pero completos. Pues sí, hermano. Ya le doy gracias a Dios. Después de todo lo que hace Dios por nosotros, no todos vivimos una vida agradecida hacia Dios, hermano. ¿O usted cree que porque tiene carro, un buen chance y ya la hizo? No, Nel, no es así. Mi hermano, al 90% parece que se nos olvida lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Semana tras semana el ministerio y el pastor se paran detrás de un púlpito, y no solo yo, los que predicamos acá, no Rodolfo, hermana Maricruz, que no sé, con los niños, hermano Eric, los que predicamos aquí, los que yo sé que van a predicar semana tras semana, hermano, proveyendo alimento para nuestras propias almas, porque yo sé, considero que cuando venimos a predicar acá, primero nos predicamos nosotros mismos, ¿sí o no, hermano Rodolfo? ¿Sí o no? Primero nosotros. Primero nos tenemos que predicar nosotros. Porque si yo no asimilo, ¿cómo voy a transmitir? Y por años, sin pedir nada acá, sino solo que nos presten su atención. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano, sin mostrar agradecimiento para la gente que en algún momento le dio una palabra de vida? ¿Cuánta gente? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que somos ingratos. Somos ingratos. Somos ingratos. Para la persona que nos haya ayudado, para el hombre o para la mujer que nos hablaron del Señor, hay que tener gratitud, hermano. Hay que ser un poco agradecido. Ahora la Biblia dice, uno de ellos regresa. Solo uno. Por una razón. ¿Cuál es la razón? Estaba agradecido.
Y para usted ver samaritano. Al ver cómo su piel y cuerpo estaban limpios, hermano, este hombre lo primero que hizo fue regresar y en casa. Cuando digo, al fin voy a poder estar con mi familia. Al ver que su deseo más grande estaba realizado, completo, hermano, se acordó que todo esto había sido posible por un hombre nada más, al cual llamaban Jesús de Nazaret. Solo por él. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, hermano? Cuando usted tiene una uña encarnada y se la sacan, hasta para que sane esa uña tiene que esperar que Jesús de Nazaret haga su trabajo. Si no, no le sana. No le sana. Necesitamos un milagro hasta para que nos sane una uña. Para todo eso necesitamos que Dios toque y regresa a buscar a Jesús sin pensarlo. Se regresó a ver quién había hecho posible aquel milagro que cambiaría a partir de ese momento su vida completamente. Hoy, hermano, mire cuánto cristino, porque no es cristiano, cristino anda ahí en las iglesias que entran y ni los buenos días dan, hermano. Entran como, perdón la expresión, como chuchos por su casa y salen como chuchos por su casa. Ni los buenos días, mucho menos Dios les bendiga. Esas son enfermas, personas enfermas de cáncer, de lepra. Son personas tóxicas, hermano. Tóxicas. Hoy se ve eso, hermano. ¿Dónde se ve? Ahí en la iglesia va a pararse un día, el domingo, allá conmigo, y se da cuenta cuánto leproso entra. Hermano, no se asombre, no se asuste. Pero así hay. Por favor. Amén, gloria a Dios. Solo el samaritano, qué casualidad el samaritano, hermano loco. ¿Por qué no regresó el ruso, el alemán o el guatemalteco? El samaritano. Solo el samaritano regresó. ¿Por qué? Porque fue más agradecido. Fíjense que una vez venía yo por ahí, venía a predicar. Y como de aquí donde está la hermana Poitán, habían dos chicas de la vida alegre. Estaban alegrándose. Pero cuando yo me acerqué, escuché la conversación y una le dijo a la otra: es que Dios me tiene que perdonar. Así como no. Dios no tiene que perdonar a nadie, hermano. ¿Sabe una cosa? Jesús, cuando vino a la tierra, no vino ni a ser rico, ni poderoso, ni famoso a nadie. Él vino a decir: toma tu cruz y sigue. La otra que dijo que también era de la vida alegre, dijo: le pido a Dios que este día me bendiga en mi trabajo. Sí. O los maderos oran antes de salir. ¿Sabe usted eso? Señora, ayúdenme a que le peguen un plomazo al otro. Que no le vaya a fallar. ¿Para qué no le va a fallar? Mire usted me imagino que ha escuchado del hermano este, ¿cómo se llama? El traficante colombiano. Pablo Escobar, el hermano Pablo Escobar, hermano de su hermano, que el hermano tiene una idea. Ese tenía un santuario de la Tocha, ¿cómo se llama el niño de Tocha? Ahí tenía en su casa cuando entró la policía a sacar, ahí tenía su... O sea, él pedía, él oraba. ¿Y sabe quién me recuerda a este cuate, hermano? A Pablo. Pablo también era criminal, hermano. Usted sabe la historia de Pablo. Lo hemos predicado acá. Ese perseguía, encarcelaba y quebraba a los cristianos. Sí. Tenía cartas, tenía licencia para matar. Era el 007 de la época. Entonces solo un samaritano regresó porque estaba agradecido. Que no siendo judío, oiga bien, que no siendo judío recibiera misericordia de un judío. ¿Y sabe qué es lo más triste? De un judío que solo había conocido porque había oído de hablar de él. Ni siquiera era su cuate, pues vaya. Pero él demostró gratitud, hermano, haciéndolo de tres maneras: adorando a Dios,
a grandes voces, hermano, sin importarse quién lo mirara, sin importarse quién lo oyera. Él le vino a dar gracias. Como decía un pastor, cuando vamos a los restaurantes, hermano, ahí estamos risa y risa con los chistes del tamaño del edificio, pero cuando tenemos que orar, hasta nos metemos así como que fuéramos, ¿cómo se llaman los animales que meten en la cabeza? Avestruz. Y como que fuéramos del FBI o qué sé yo, hermano. Pero no vayan a hacer chistes porque máximamente. Dos, acercándose a él. Se acercó y le dijo gracias. Cuando el leproso le habló, le dijo gracias. Y sabe una cosa, lo más importante, se puso a su servicio, que es lo que representa postrarse delante de alguien. Eso representa. Entonces, hermano, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de adorar, cooperar y obedecer, y esto obedecer con mayúsculas, ¿qué tan agradecido está usted con Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Está agradecido con Dios, hermano? Bien. Yo estoy agradecido con Dios. Yo también. Si usted supiera de dónde me sacó Dios a mí. Y yo creo que todos tenemos un pasado así tenebroso, de dónde nos sacó Dios, ¿verdad, hermano Rodolfo? Todos tenemos un pasado así medio raro. Pero Dios cambió eso. Dios limpió eso. Dios lo hizo, hermano. Si tú estás aquí, hermano, y eres como esos 10 leprosos, Jesús te quiere sanar. Jesús lo quiere sanar. Y miren, hermanos, es posible que usted no se haya dado cuenta, pero a lo mejor la lepra ya le está empezando. Puede ser que ya le está empezando a picar ahí o como dicen en México, le está chillando la ardilla. Usted puede ser que piense que es de sudor, pero no, puede ser que sea un punto de inicio de lepra. Tenga cuidado, hermano. Si usted es uno de esos 9 que fueron sanados y viven indiferentes hacia el que les sanó, hermano, este es un buen momento para que lo reconsidere. Piénselo, hermano. Debemos ser agradecidos con quien nos bendice, con quien nos da, y aún con los que no. Ser agradecidos por todo lo que tenemos, porque lo que usted tiene hoy, hermano, muchas personas lo desean y no pueden tener. Amén. Piensen en eso. Cierren sus ojos, vamos a hablar.